¿Cuál es la máquina más recomendable para hacer trabajos de herrería o construcción? Quédense con nosotros. Gracias por suscribirse a este canal. En principio vamos a considerar que hay varios tipos de máquinas de soldar. En este video nos vamos a remitir únicamente a las dos máquinas más comunes, más utilizadas en el ámbito de la herrería y de la construcción. Hay otro tipo de máquinas como las de microalambre, que es cierto, también se utilizan en la construcción, pero no son tan comunes. Y esto tiene que ver un poco con lo sofisticado y complicado del equipo para conectar los gases en una construcción en donde debes estar a determinada altura. De repente pudiera ser complicado utilizar este tipo de máquina que se usan bastante bien en el ámbito de la producción industrial para hacer productos como sillas, mesas, muebles en producción en serie. Las máquinas de microalambre son bastante bien consideradas también en espacios en donde se deben hacer cordones constantes, en donde no se vea el corte de que ya se terminó la varilla de soldar, por ejemplo. Este tipo de máquinas de microalambre son bastante bien utilizadas, pero nos vamos a remitir en este video a lo que se usa más comúnmente en el ámbito de la herrería y de la construcción, y entonces vamos a acudir a dos tipos de máquinas que son como las más comunes, que es la máquina de soldar tradicional de bobina, de varilla revestida, electrodo revestido, y el inversor, el llamado inverter, la soldadora inversora, que también solda, funde una varilla revestida, un electrodo revestido. ¿Cuál es la diferencia básicamente de ambas máquinas? En principio deberíamos considerar que ambas máquinas sirven exactamente para lo mismo, aunque una se llame soldadora como tal y el otro se llame inversor. No hay diferencia en su utilización. Ambas máquinas te permiten hacer trabajos de soldadura, de herrería en general. Ahora bien, hay diferencias en cuanto a el aparato como tal, ¿sí? Y es cierto, hay algunas ligeras diferencias en cuanto a lo que genera el aparato, pero vamos a ver primero las diferencias del aparato como tal. En principio hay que considerar que las grandes máquinas de bobina son productos bastante pesados, son máquinas pues difíciles de transportar, a menos que tengas una camioneta de buena capacidad. Pues es una máquina que no te va a permitir hacer los trabajos que de repente en este tipo de actividad se requieren en cuestiones de ligereza, de poder subir a azoteas y demás. Y aunque si bien es cierto que puedes tener cables bastante largos, ahí me voy a permitir parafrasear a Gabriel García Márquez, pues la luz es como el agua. Entonces si tú tienes una cantidad muy larga de cableado, de repente la chispa no te va a llegar con la suficiente potencia que tú requieres para fundir vigas, por ejemplo, o estructuras de calibres bastante gruesos. Entonces la máquina de bobina sigue en uso. Realmente es una máquina bastante noble, es una máquina que se usa mucho en el taller, es una máquina que tiene la virtud de que tú la puedes estar utilizando durante toda una jornada completa de trabajo, fundiendo metales, y es una máquina que no se te va a calentar. O sea, mientras funcione el ventilador de la máquina, no se te va a calentar. Hay una serie de máquinas de bobina que han salido al mercado y cuya bobina es de aluminio. Si te haces de una máquina de bobina, verifica que el embobinado sea de cobre. Esto va a garantizarte el que tu máquina te dure muchísimos más años. Realmente son máquinas muy duraderas. Repito esta palabra, noble. O sea, es una máquina que te va a aguantar muchísimas batallas. La máquina de tu servidor, gracias a Dios, nunca se ha averiado. Es una máquina que he usado para hacer trabajos de taller, cuando hagas producción en serie, por ejemplo, temas en donde tú requieras que la máquina esté encendida pues prácticamente todo el día. Es una máquina que te va a funcionar bien. Las otras máquinas que se utilizan bastante, que son muy económicas, son muy ligeras, son los inversores, llamados inversores, que prácticamente pues es una máquina de soldar, es una maquinita de soldar que también tiene una bobinita.
y que tiene la particularidad de poseer una tarjeta electrónica. Ahora bien, si el inversor se daña, y sobre todo si es de una marca de aquel país asiático que hace bastante producción de máquinas, y es una máquina económica, pues realmente no la vas a poder reparar, el técnico te va a decir que no vale la pena, que mejor comprarte una nueva, o que te sale más caro pues el caldo que las albóndigas. Entonces los inversores tienen esa particularidad, son máquinas bastante económicas, también son potentes, tú puedes soldar viga con electrodo 7018 con un buen inversor sin problema, un inversor económico de calidad media y no te va a generar problemas. El inversor, la particularidad también que tiene como ventaja es que es bastante ligero. O sea, tú incluso lo pudieras poner, ¿verdad? Poner con una correa a una parte de tu hombro y no es aconsejable por el asunto de la radiación, de la electricidad, pero tú lo puedes cargar sin problema, es bastante ligero, es una máquina que tú puedes desplazar en una mochilita, en el transporte público, es una máquina que pues también se puede conectar a corrientes de 220, de 110, es una máquina que independientemente de que sea de buena calidad, se te va a calentar. ¿Sí? Esa es como la desventaja del inversor, además de su fragilidad, o sea, es una máquina que si se daña, bueno, en principio se daña mucho más fácil que una máquina de bobina. Y si se llega a dañar, pues realmente el tema de la reparación es complicado. Entonces, el consejo de tu servidor es que si te vas a hacer de un inversor, ese lo utilices para hacer reparaciones, ¿sí? A domicilio. O sea, que el inversor lo utilices para salir a la calle, a hacer las reparaciones que te pidan. Y que si tú tienes un espacio de trabajo, pues puedes hacerte una máquina de bobina, esa especialmente la utilices para tu taller. Entonces, bien suministrados ambos equipos, puedes sacar todo el provecho que estos te dan. Y bueno, esto es lo que quería compartir en este video, que espero haya sido de utilidad. Espero que estén bien, que Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.